Dios bendiga a todos los oyentes de estas enseñanzas, que son varios, no sé cuántos, pero sí sé que hay un pequeño grupo de personas que escuchan, los cuales todos nos conocemos y compartimos hasta donde podemos nuestras vidas, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo con toda su gloria. Paz y bendición a todos los que me escuchan y a todos los que se están edificando profundamente en estos mensajes. Hemos llegado al momento en el cual vamos a presentar una de las parábolas más importantes del reino de los cielos, una de las semejanzas más importantes del reino de los cielos, manifestada en el capítulo 13 de Mateo. Tenemos que prestar muchísima atención a lo que vamos a estar hablando, porque las palabras de Jesucristo en este tiempo tomarán una fuerza mayor, especialmente aquellas que están enviadas exclusivamente al tiempo en que todos nosotros estamos viviendo, y para ser más específicos, al siglo XX, en el año 2021. Esta parábola que vamos a hablar es la parábola del trigo y la cizaña. Es la parábola que sigue después de la parábola del sembrador, que nos revela ciertas similitudes, algunas similitudes, que son fundamentales para darnos cuenta y entender lo que nos está rodeando en nuestros días y lo que está a punto de suceder, que muchos no se darán cuenta. Si nosotros prestamos atención a todas estas cosas y a las que vienen, me atrevo a asegurarles que ustedes sí se darán cuenta, no solo de lo que Dios ya está haciendo entre los que nos conocemos, sino de lo que Dios va a hacer y el proceso que va a utilizar, la manera en que va a poner todas las cosas en su lugar para que se cumpla la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Y para ser más escriturial, la resurrección de los muertos en Cristo. Porque realmente, como lo he dicho antes, lo que se avecina es la resurrección de los muertos. Entonces, en ese momento, cuando eso suceda, la palabra de Dios nos profetiza por boca de Pablo que habrán algunos que pertenecen a ese gran ejército de personas que serán levantadas entre los muertos. Hay algunos que estarán vivos. Y ya la puerta se está cerrando, y todo esto es para aquellos que están predestinados para estar vivos, porque ellos sabrán perfectamente lo que está pasando a su alrededor. Así que tenemos que conectar todo lo que vamos a enseñar con nuestro presente, porque parte de la parábola ya se cumplió, pero hay una parte de la parábola que está por cumplirse y que se nos ha cumplido en esta generación. Siglo XIX y siglo XX. Así que no voy a seguir hablando. Vamos a leer Mateos capítulo 13, versículo 24 al 30, porque no sé cuánto tiempo me va a tomar enseñar esto. Para ser capaz, por la capacidad que pueda venir de arriba, para explicar esto que está aquí frente a mis ojos, los cuales recuerden que son misterios del reino de los cielos. Los misterios
son cosas escondidas. Hay muchos misterios que hubieron en el Antiguo Testamento que no fueron revelados a los profetas. Algunos sí, a otros no. Y cuando vino Jesucristo comenzó a revelar todas las cosas que los profetas no entendían bien. Y por eso había tanta disensión y división, y por eso hubo un rechazo, y Jesucristo se convirtió en una piedra de tropiezo para los judíos, porque no entendían sus propias escrituras. Entonces, nosotros no podemos estar en ese grupo, sino en el grupo de aquellos que sí entienden el significado de las escrituras y se dan cuenta, entonces, del tiempo y de la sazón en que están viviendo. Mateo 13, 24, 30, vamos inmediatamente a empezar. Y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. ¿Ven? Vino un enemigo. Ya vemos dos parábolas seguidas, haciendo referencia a fuerzas antagónicas, a un enemigo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. Es muy importante lo que va a decir aquí el Señor. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahí está hablando de periodos. Y al tiempo de la siega, o sea que hay un tiempo ya, tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, escuche bien claramente esto, porque esto es algo que es específicamente dirigido a usted y a mí que me está entendiendo todo esto que he estado enseñando. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos. Mucha atención con eso. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ok, ahí terminamos. Y esperamos que Dios nos dé entendimiento, porque este versículo 30, porque ciertamente el Señor Jesucristo, en el verso 36, en la Escritura podemos ver que el Señor Jesucristo tuvo que interpretar esta parábola a petición de los discípulos. Porque estas parábolas que estamos leyendo fueron predicadas en público. Pero en el verso 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. A petición, o sea, esto le llamó la atención fuertemente a sus discípulos. Y ya estaban en privado. Muy interesante, porque lo anterior que se había dicho había sido en público, como vemos en el capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente,
y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Y ahí comienza él a hablar todo el capítulo 13 hasta el verso 33. Luego de eso la gente fue despedida y entró en la casa y quedó hablando con sus discípulos y les mostró otras parábolas que son directamente para la tierra buena, como le di a ustedes, para los escogidos. Y allí fue que dio la interpretación. Pero hay algo muy importante que tenemos que ver en esa interpretación, porque el Señor, hay cosas que revela, pero otras cosas que no las revela en su plenitud, porque pertenecen a otra época, en la cual esa parte que no ha sido revelada en su tiempo, sería revelada. Así que esto nos indica que esta parábola es de extrema, pero muy extrema importancia. Y al usted entender perfectamente lo que vamos a enseñar, usted se va a dar cuenta cada vez más y a medida que vamos avanzando, que el sonar de la trompeta de Jesucristo, que la voz de arcángel, que la voz de mando, sonará muy pronto. Porque estamos viviendo y estamos atestiguando y hemos atestiguado las cosas que vamos a enseñar hoy. Así que Dios, el Señor Jesús, dio la interpretación. Y esta interpretación está relacionada directamente con nosotros. Muy reveladora. Muy reveladora. Y como le dije, habla siempre de ese periodo entre las dos venidas. ¿Okay? Lo que pasaría entre las dos venidas. Porque a causa de las profecías del Antiguo Testamento, de las manifestaciones y del advenimiento del Mesías profetizado por muchos de ellos, casi todos, este reino y esta aparición del Mesías se manifiesta de una manera mezclada. Yo lo voy a repetir más adelante para enfatizarlo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, nos demuestra que no, eso no venía mezclado. O sea, eso no era crucifixión y inmediatamente reino, sino crucifixión, un periodo de tiempo que hemos visto que ha sido largo, y luego entonces el reino. Por eso es que habla, bueno, no quiero adelantarme, pero es una parábola muy reveladora. Y como le dije, eso está directamente relacionado con usted y conmigo. ¿No? Cuando ya la siega, lo que dijo el Señor aquí, dejadlas crecer juntamente hasta el tiempo de la siega. Hasta la siega. Y al tiempo de la siega haré esto y lo otro. Diré esto y lo otro. Verso 30. Entonces, usted y yo estamos viviendo el tiempo de la siega que ya comenzó. Porque ya estoy viendo con mis propios ojos, a través de la experiencia que el Señor Jesucristo me ha dado en las Escrituras y en muchas cosas duras que he tenido que vivir, ya el Señor Jesucristo está haciendo separación. La separación. Entonces, por ende, es necesario que prestemos mucha atención y entendamos lo profundo que es esta parábola, y tan importante que aún esta parábola fue prefigurada prácticamente al 100% en el Antiguo Testamento, como para darle más fuerza. ¿Lo ven? Y ustedes han sido enseñados en eso ya. Así que no voy a gastar demasiado tiempo, solamente
ustedes van a recordar lo que ustedes ya han aprendido y se darán cuenta que esta parábola fue cumplida y el Antiguo Testamento la interpreta a la perfección, prefigurándola, porque recuerden lo que dice la escritura de estas parábolas que estamos hablando. Verso 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Pero mire lo que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Y óigalo, que esta es una confirmación de lo que yo les voy a demostrar ahora. Declararé cosas escondidas, o sea, escondidas, ¿no? Ocultas. Como le dijo Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Lo ven, hermano? Y inmediatamente después del verso 35 viene la explicación de la parábola de la cizaña. Y desde la fundación del mundo, de los días de Adán y de la serpiente y todo lo que hablamos del pecado original, se prefigura perfectamente esta parábola. El proceso, el proceso que lleva se manifiesta, y entonces lo vamos a ver aquí sin demorarnos tanto, porque ustedes ya entienden perfectamente todo lo que sucedió desde la creación de Adán hasta después del diluvio. Les ha sido enseñado con detalle y abundante escritura. Así que Jesús, siendo la palabra misma, cumplió y reveló todo esto, inclusive en relación al siglo antediluviano. La palabra está perfectamente prefigurada en el Antiguo Testamento con la caída de Adán, desde la creación de Adán. Entonces, por no conocer el pecado original y su doctrina, entonces la teología no ha descubierto el misterio de esta parábola. Y están todos ciegos y diciendo lo que quieren y repitiendo la escritura como papagayos, leyéndola como un niño en una escuela leyendo en una clase de español, leyendo un libro cualquiera, y simplemente repiten y no se dan cuenta porque no han sabido conectar las escrituras unas con otras. Sin embargo, nosotros hemos atestiguado cómo las escrituras se han interpretado a sí mismas para abrirnos los ojos y darnos cuenta de la razón de muchas de las cosas que nos rodean. Hemos recibido respuestas, hemos recibido palabra tal que nuestras vidas han tomado un giro tremendo, y nuestros corazones cada vez son más arrastrados hacia arriba y no hacia abajo. Así que por no conocer esa doctrina que enseñamos acerca del pecado original, la gente está perdida con esta parábola. Porque es tan importante que fue prefigurada, el proceso fue prefigurado en el Antiguo Testamento, casi a la perfección. Y eso le da más fuerza a la parábola y le da más importancia para este tiempo que estamos viviendo, porque así dijo el Señor que como en los días de Noé, serían los días de la venida del Hijo del Hombre. Así que yo voy a agarrar y vamos a hacer una comparativa de esta parábola. Vamos a leerla de nuevo y vamos a hacer una comparativa lo más rápido posible con el tiempo antediluviano, para que ustedes vean que esto es exactamente, de una forma física, está representando lo que espiritualmente sucedería después de que el reino de los cielos fuese acercado a la tierra
en la faz de su Rey, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado, a su mano izquierda ponemos el reino terrenal bajo Adán, y a su mano derecha usted pone el reino celestial bajo Cristo. Y vamos entonces a buscar Génesis 1:28, lo voy a leer aquí. Génesis 1:28. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leerlo rápidamente aquí. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Después que creó al hombre a su imagen y semejanza. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo una creación y puso una cabeza, un juez, un señor sobre esa creación, que fue no otro que Adán. Entonces, el origen de este rey provino del polvo de la tierra. Estamos haciendo el contraste, ¿verdad? Y lo puso sobre un reino terrenal, sobre todas las bestias que venían de la tierra. Aquí donde estamos leyendo. Pero el origen del rey es terrenal y su reino, por ende, también es terrenal y físico. O fue, o tenía que ser, o iba a ser. Pero Dios nos dice aquí claramente que Él tenía que le dio la autorización para señorear en todos los peces del mar. Inclusive pasó mucho tiempo ahí. Adán le dio nombre a todas las bestias del campo. Tenía señorío y dominio sobre todo eso. Pero ahora vamos a la mano derecha. El postrer Adán, Cristo. El origen de Jesucristo ya no es entonces terrenal. ¿Ven? El origen de Jesucristo es celestial. Y por ende su reino no es terrenal. O sea, no proviene de la tierra, sino que es un reino celestial, porque proviene de los cielos. Entonces Él en su venida lo acerca al mundo que ha sido creado sobre la tierra. Entonces leemos una escritura que ya hemos leído varias veces para confirmar esto. Juan capítulo 18, verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, no es terrenal, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hemos leído mucho esto. Entonces vemos los dos reinos, el reino terrenal donde Adán era el Señor y el reino celestial donde Jesucristo es el Señor. Y viene Juan el Bautista: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. O sea, sobre ese reino terrenal que tuvo Adán, que cayó en manos de otro Señor. Esa es la cosa. Es importante. Eso lo vamos a ver más adelante. En medio de este reino que ya no le pertenece al hombre, porque el hombre no puede dominar sobre él, sino que hay otro dominio sobre el reino de la tierra. Entonces llega Jesucristo y establece su reino celestial. Viene y lo coloca aquí. Entonces vamos al siguiente paso. Adán era hijo de Dios. Era hijo de Dios por creación. Y los hijos del reino son hijos de Dios por adopción. Y son hechos
son hechos, por creación son hechos hijos de Dios cuando sean resucitados. Son hechos hijos de Dios por causa de la creación de su cuerpo glorificado, que será, como ya hemos explicado, fusionado con ese tabernáculo celestial que tenemos. Cuando somos resucitados, somos absorbidos por eso. Entonces vemos el tercer punto, que Adán era una buena simiente. Nadie puede decirme a mí que Adán era malo, que Adán era un diablo o que Adán era un pecador. Cuando Dios creó a Adán era una buena simiente. Pero fue nacido y fue creado del polvo de la tierra, o sea, de abajo. Entonces vemos aquí en la parábola, le estábamos leyendo ahí en la parábola, que el Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente o buena semilla en su campo. Entonces, la simiente, la semilla que Dios sembró en el Génesis, Adán, hijo de Dios, era buena semilla. Bajo el reino terrenal, pero era de abajo, su origen era de abajo. Pero los hijos, entonces, la buena simiente espiritual, según la interpretación del capítulo 13, verso 38, donde dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Esta semilla espiritual que Dios vino a sembrar aquí, a esta tierra, no son nacidos de voluntad de carne ni de varón, como dice el Evangelio según San Juan, sino de Dios. Son nacidos de Dios y por ende son nacidos de arriba. Ya eso lo hemos enseñado, no voy a hablar demasiado sobre eso. Entonces, Adán, buena simiente, nacido de abajo de la tierra. Los hijos del reino, buena simiente, no terrenal, nacidos de arriba, cuando reciben el Espíritu Santo, cuando nacen de nuevo. ¿Ven el contraste? Son buenas simientes los dos. Entonces, el siguiente paso, en el huerto, el enemigo entra. Ahí está, aparece el enemigo. Prepárense, hermanos, porque todo esto tiene que ver con una preparación para que usted pueda entender con claridad quién es nuestro enemigo, porque le vamos a quitar la máscara como nadie se la ha quitado. La gente solamente habla del diablo y prefieren hasta no hablar de él. Y por eso no lo conocen ni lo entienden y no se dan cuenta que lo están adorando sin saberlo. Entonces, en el huerto del Edén se sembró una buena semilla, pero vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y entra el diablo por medio del sexo, como ya lo enseñamos, y la serpiente coloca su semilla de la discrepancia en el vientre de María. Y entonces, esto sucede también en una forma espiritual, porque Jesucristo lo dijo. En el reino de los cielos, el enemigo entra también, pero ya no por sexo. Entra de una forma espiritual. Quiero leerles primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Dice la palabra, Juan capítulo 4, primera de Juan, perdón, capítulo 4, verso 3. Dice la palabra,
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esta es la semilla espiritual del diablo, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu ya estaba allí de aquel entonces. Y nadie le ha prestado atención a lo que ese espíritu ha hecho durante todas las edades, por estar siempre repitiendo las mismas cosas. Hijitos, vosotros sois de Dios, hijos del reino, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, el espíritu del anticristo es sembrado en el reino de los cielos. Así como la semilla de la discrepancia, como Caín, y la semilla de Caín fue sembrada en el vientre de María para introducir la cizaña en el mundo. Exactamente lo mismo. Si ustedes me están siguiendo, deben estar entendiendo. Entonces dice que acá en la parábola del capítulo 13 de Mateo, dice la Biblia que en un momento dice que cuando salió la hierba y dio fruto, cuando crecieron y maduraron, entonces apareció también la cizaña. Se dieron cuenta que había cizaña en el campo. Eso lo vamos a ver bien detalladamente. Y eso concuerda perfectamente cuando pasa el tiempo, como dice la Biblia. Sucedió que andando el tiempo, dice acá. Vamos a leerlo aquí. Dice la Biblia en el Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo, o sea, ya habían crecido estos muchachos. Cuando Caín mató a Abel no era un niño. Era un hombre ya maduro, como dice acá. Maduró la hierba, ¿no? La hierba creció, fíjese bien, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Eso fue lo que hizo el diablo en el huerto del Edén. Exactamente lo mismo. Y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, o sea, cuando alcanzó cierto grado de madurez, cuando ya estaba madura, entonces se pudo ver la diferencia, entonces apareció también la cizaña. Porque usted ve a dos bebés, a Caín y a Abel, y usted lo ve, ay, qué lindos los niños, todos los dos igualitos, y van creciendo igualitos ahí. Ah, no, si estos son los niños. 3 años ahí gateando, qué sé yo. Y todos se ven igualitos, o sea, no hay ninguna diferencia. Pero cuando llegó a la madurez, como dice la Biblia acá, sucedió que andando el tiempo, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, mostrando que era adorador de Jehová, no de Dios, no del diablo ni de los demonios. Para que usted vea el misterio del reino de los cielos. Tanto los hijos del malo como los hijos de luz o los hijos del reino, ambos adoran al mismo Dios, ambos confiesan a Jesucristo, ambos dicen creer en Jesucristo y ambos tienen la Biblia. Para ir más o menos conectándolos con las cosas que estamos viendo. Así que Caín vino y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, también para hacer un sacrificio a Jehová. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿qué pasó aquí? Para que ustedes entiendan. Nace la cizaña junto con Abel, y vemos entonces que estaba junto con Abel en el vientre,
así como los hijos del diablo, como los hijos del reino, están juntos en lo que llamamos cristianismo, la cristiandad, la confesión cristiana. Están juntos en el mismo mundo. Tanto usted que entiende como usted que no entiende, vivimos en el mismo mundo. Y estamos viviendo mezclados aquí. Y resulta que entonces en el capítulo 4, verso 8, dice, y dijo Caín en Génesis a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está el fruto de la cizaña. Mató a su hermano Abel. ¿De dónde salió esto? Dicen los segadores. ¿De dónde salió este trigo, esta cizaña? ¿Ven la parábola? Cuando llegaron a cierta madurez, se manifestó quién realmente era Caín. ¿De dónde procedía? ¿De quién era hijo? Eso ya ustedes lo saben, yo no voy a repetir lo mismo. Y en la edad del oscurantismo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos profesaban creer en Jesús y quemaban a gente que profesaban creer en Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Y lo decían que eran herejes, pero ellos morían cantando himnos a Jesucristo. Y muchos fueron atormentados y asesinados. Es para que usted vea en este periodo de tiempo de la ausencia física de Cristo todo lo que ha pasado. Entonces cuando Caín mata a Abel, entonces resulta que el siguiente paso es que, según la parábola, porque cuando vinieron, vamos a tratar de ir poco a poco, no quiero apurarme, hermano, yo quiero que usted disfrute esto y usted crezca fuertemente con esta parábola. Dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, tú no habías sembrado buena semilla en tu campo, porque Adán era buena semilla. Inclusive Abel provino de los lomos de Adán, era una buena semilla. Y lo mostró con su sacrificio perfecto según la voluntad de Dios, por revelación. ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde salió este Caín? Y es que dijo, un enemigo ha hecho esto. O sea, el diablo sembró esta semilla. Este es un hijo del diablo. Un enemigo mío, el enemigo mío. Entonces, la pregunta que sigue en el verso 28 del capítulo 13, estamos leyendo la parábola, siempre, si usted tiene otra Biblia, yo creo, yo tengo un hermano que tiene muchas Biblias, tenga dos Biblias a la mano, tenga dos Biblias a la mano. Los que tienen una, busquen ahí, siempre pongan un separador en el capítulo 13, porque siempre vamos a estar revisando la parábola así como vamos avanzando. Entonces él dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces Caín, después de lo que hizo con Abel, según las leyes eternas de Dios, merecía la muerte. Porque el hombre que matare, ¿no? Eso es una ley que Dios dio testimonio, inclusive, después del diluvio, donde el Señor, donde Dios le dice a Noé, casualmente en el capítulo 9 de Génesis, versículo 6, mira lo que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Caín era reo de muerte. Tenía que ser arrancado, ¿no es así? Por eso dice los ángeles, no quiere que vayamos y arranquemos esta cizaña. Porque usted sabe que Caín se reprodujo, ¿verdad? Y todo eso era cizaña, hermano. Entonces vemos en la Escritura que Dios entonces no mata a Caín,
y no lo arranca, sino lo deja seguir adelante, como dice la parábola, hasta el tiempo de la siega, y se reprodujo la cizaña en el mismo mundo que estaba la buena semilla, que surge en el capítulo 4, verso 25 de Génesis, donde dice la Escritura, capítulo 4, verso 25, creo que es el verso 25, sí. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces ahí vemos otro hijo del reino terrenal, ¿eh? Porque ese vino por sexo, ¿eh? Pero vemos ahí que entonces, ya saben ustedes la enseñanza, la genealogía, vemos por un lado los hijos de la descendencia de Set y por otro lado la descendencia de Caín. Y así vemos claramente la parábola ahora, el trigo y la cizaña, en el mismo campo, mezclados, y Dios no arranca la cizaña, sino que la deja crecer juntamente con el trigo hasta el tiempo de la siega. Porque hubo una siega, y ustedes saben muy bien que hubo una siega en aquellos días. No le voy a buscar los versos porque ya eso está enseñado profundamente. Espero que hayan comprendido este contraste. Esto. Vemos entonces que los hijos de Caín, en el mismo mundo, viven con los hijos de Set, crecen juntos, y después los hijos de Set se mezclan con los hijos de Caín y las hijas de Caín, y bueno, y entonces se mezclan, ¿ven? Ya maduros, pero esperando el tiempo de la siega, cuando de repente pasan los años, así como han pasado ahora, ¿verdad? Después de la resurrección de Cristo, después de Pentecostés han pasado muchos años, hermano. Y allá pasan miles de años, y llega el tiempo de la siega también allá. ¿Qué les parece? Llega también el tiempo de la siega en los días de los antediluvianos. Dios sabía que iba a llegar un momento en que iba a haber una separación. Y se levanta entonces Enoc, séptimo desde Adán, profeta de juicio, anunciando el juicio, anunciando el castigo, la destrucción, y levantándose contra toda la violencia y la impiedad que se cometía en aquellos días. Se levanta, ¿verdad?, de entre el trigo, un siervo de Dios, y profetiza contra toda esa gente, y le es revelada inclusive la venida del Señor que está a punto de acontecer. Le relata, prácticamente le revela a Enoc, dice, he aquí el Señor es venido con sus santas decenas de millares, y ahí está hablando del capítulo 19 de Apocalipsis. Aún antes del diluvio a este hombre se le revela y puede ver el establecimiento físico por la fuerza del reino de los cielos. ¿Y qué pasa con este hombre? Es recogido al alfolí. Desapareció Enoc, caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Testimonio de Génesis. Y llega el tiempo del juicio ya, del diluvio, y aparece Noé, pregonero de justicia, dice la palabra, otro profeta, anunciando ya que el juicio estaba a la mano. ¿Y qué hizo Dios? Dígame, ¿qué hizo Dios? También lo recogió a él, ¿ya? Lo apartó, o sea, hizo una división.
los apartó del resto de los impíos, de los malos, le habló y le dijo, voy a destruir la tierra. Y le mandó a hacer un arca, y él, siendo avisado de las cosas que aún no se veían, con temor construyó el arca, y con su fe condenó al mundo. Y hermano, esa fe que está creciendo en usted va a ser la causa de la gran tribulación. Va a ser la causa del inicio del castigo de Dios. Porque la fe está creciendo entre nosotros. Está creciendo de una manera acelerada. Entonces vemos que hubo un tiempo de la siega donde hubo una separación y Dios entonces vino y recogió a Noé con su gente y a los animales, los metió en el arca y cerró la puerta. Hermanos, esto es una manera, es una prefiguración exacta de lo que estamos viendo aquí. Los dejó crecer juntamente al tiempo de la siega y después hizo una separación que no es exactamente cómo van a ocurrir las cosas ahora. Pudieron haber ocurrido así de esa manera en aquel entonces, pero no lo sabemos porque no hay testimonio de ello. Lo de los manojos, y no murieron por fuego y por esto, sino por agua, pero recogieron el trigo en el granero. En ese tiempo era el arca. Recogió Dios su trigo ahí, lo metió ahí, cerró la puerta, dice, el mismo Dios cerró la puerta y vino el diluvio y los arrasó y se los llevó a todos. Y Noé atravesó la tribulación a salvo, fue guardado en medio del juicio flotando en esa arca, cosa que Enoc no tuvo que ver. Así que ponga atención ahí los dos significados, porque Enoc representa a la iglesia raptada, junto con los muertos resucitados, ¿ve? Pero a la iglesia raptada viva representa a Enoc. ¿Y cuántos eran? Uno. Uno solo. Mientras que Noé está representando a aquellos que atraviesan la gran tribulación y sobreviven la misma. Son guardados. Y eso no son otros que los 144,000 de Israel. Así que lo que le quiero decir es que Dios recogió su trigo. Recogió su trigo. Hizo la separación entre el bueno y el malo. Y entonces arrancó totalmente la cizaña y la destruyó. En el tiempo de la siega, en el tiempo final. ¿Tiempo de quién? De Noé. Y entonces el Señor Jesús viene miles de años después diciendo, así como fueron los días de Noé, así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Así que después del diluvio, el mundo, o sea, ya cuando ya pasa el diluvio, el mundo que conocemos ahora, la civilización que conocemos ahora empezó en sus inicios y comienza a ser edificada sobre la tierra. El mundo, el cosmos. Recuerden que ya Adán con la caída le entrega el dominio a Satanás. Y Satanás a través de sus hijos, los hijos del malo, comienza a construir el mundo, a construir ciudades y a construir poco a poco todas las cosas que han ido evolucionando hasta llegar al sol de hoy, donde vemos una evolución impresionante de lo que Satanás ha construido en la tierra, que en aquel tiempo no se podía compararlo con lo que vemos ahora. Y al tiempo viene Dios y llama a Abraham, ¿verdad? Y en medio de ese mundo que ya Satanás tenía construido, Dios establece una nación. Y mire cómo se repite de nuevo todo. En el campo que es el mundo, Dios llama a Abraham del mundo y le dice, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en medio del mundo viene Dios y establece la nación de Israel, que muchos años después se dividió, tuvieron un reino, imagínense, terrenal también, ¿verdad? Bajo David, que
que vino por sexo, que prefigura a Cristo. Y viene ese reino y en un momento dado se divide en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Y Dios se queda con el reino de Judá. Y vemos que el reino de Israel se corrompe inmediatamente a causa de un rey llamado Jeroboam, y se manifiesta entonces cizaña allí, en la misma tierra de Palestina. Entonces, bueno, podemos seguir adelante con todo esto. Pero en su tiempo, en medio de esta nación que Dios castigó duramente y la llevó cautiva a ambos reinos, en el caso de Judá lo llevó cautivo a Babilonia por 70 años y luego lo hizo regresar con unas cuantas personas, y fue reconstruida la destruida ciudad de Jerusalén y el templo que había sido construido en ella, y Dios preserva esa nación, ¿verdad? Y al tiempo, en el cumplimiento de los tiempos, aparece entonces Juan el Bautista predicando el reino de los cielos. Y su rey aparece a sembrar buena semilla. Pues ahí llegamos entonces a la parábola del capítulo 13. ¿Ven? Eso es lo que quiero que ustedes, necesito que ustedes comprendan. Ya después del diluvio, ahí se cumplió prácticamente de una manera casi exacta lo que habla la parábola. Y no me detuve mucho tiempo allí porque ustedes ya recibieron la enseñanza. Que Dios sembró una buena semilla en la tierra, Adán, pero el diablo sembró a Caín y lo metió ahí físicamente. Y al tiempo que maduró la hierba, se manifestó que Caín era cizaña. Y Dios no la arrancó de una vez, sino lo dejó vivir, y se reprodujeron, y les cayó el sol a todos, y todos comieron, y la civilización creció, y todos se juntaron, y después se mezclaron, hasta que vino el tiempo en que ya llegó a su estado de clímax, de éxtasis, ya un estado en que ya de ahí no podía pasar la violencia, y tuvo Dios la necesidad de destruir a toda aquella generación, y ese es el tiempo de la siega. Entonces hoy estamos en el tiempo de la siega que anunció Jesucristo en relación con el reino de los cielos, porque aquel reino comenzó con un señor gobernador terrenal que era Adán, pero este reino lo trajo del cielo nuestro Señor Jesucristo, fue predicado fuerte y duramente por Juan el Bautista, con tal poder que aún muchos años después, 50 años después de Cristo, 60 años después de Cristo, había gente que habían oído predicar a Juan. Y en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo caminaba, se encontró con cierta gente, 12 hombres que venían, que eran discípulos, y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y dijeron ellos: no sabemos ni siquiera que hay un Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dicen: en el bautismo de Juan. Óigame, el alcance del ministerio de Juan para preparar el camino al Señor fue muy grande. No lo había visto tanto de esa manera, porque muy poco se habla de Juan el Bautista en los evangelios. Pero ese fue un ministerio muy poderoso, que trascendió aún este hombre Apolo, que era poderoso en la Escritura, solamente había sido bautizado en el bautismo de Juan. ¿Sí? Entonces, apareció Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Bautiza al rey. Inmediatamente el rey es tentado, así como Adán fue tentado. O realmente fue Eva la que fue tentada, pero Adán cayó en transgresión y echó todo a perder. Pero Jesucristo sí fue tentado él, y él aparece después de la tentación diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y después dice a los discípulos en el capítulo 10, creo, id y predicad y decid, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él estaba trayendo ese reino que se originó en el cielo, que se origina en el cielo, lo estaba colocando, porque el reino de Israel, recuerden, vino de la tierra también, porque Dios llamó a un hombre de la tierra, a Abraham. Y de Abraham entonces sacó ese reino, que era un hombre terrenal, un hombre que vino por sexo. Pero en este caso, el reino que venía y se acercaba, venía de los cielos, en la faz de su rey, el rey de reyes y señor de señores. Así que su rey aparece sembrando una buena semilla. Pero quiero que ustedes entiendan la trascendencia del mal. Y vamos a enfatizar, porque en estas parábolas se enfatiza el mal en varias de ellas, no solamente en la primera y en la segunda, sino que hay otras parábolas más allí. La parábola del verso 31 y la parábola del verso 33. Después, la parábola del verso 47, pero especialmente la parábola del verso 31 y 33 hablan del mal, del pecado, hablan de enemigos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El mal, la presencia del mal en el huerto del Edén, inyectándose en la humanidad. Y la presencia del mal, cuando entra el reino de los cielos, inyectándose en el reino. Que es lo que nos está diciendo, que un hombre malo, un enemigo, sembró la mala simiente. Así que nuestro Señor siembra la buena semilla, pero el mal está presente. Y el diablo, que era otro sembrador, resulta que el diablo también es un sembrador. Vamos descubriendo algunos atributos del diablo. Así como el Hijo del Hombre se identifica en el reino de los cielos, en el versículo 37 del capítulo 13, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero dice la Biblia también acá, en el verso 39, que es la interpretación, dice, el enemigo que la sembró, o sea, que sembró la cizaña, es el diablo. Resulta que el diablo también es un sembrador. Y yo sé que los que me entienden. Él también es un sembrador. Él siembra la semilla de la discrepancia. Y él siembra el espíritu del anticristo. Y él siembra la mala semilla. Entonces, ¿dónde la sembró? En el reino. Entonces vemos nosotros, ya dejando el Génesis, porque ya vimos que en el mismo huerto ahí se sembró la buena simiente, era Adán, y la mala simiente era Caín. Y Abel, lógicamente, también era buena simiente, pero fue asesinado. No vamos a insistir porque ya eso lo enseñamos. Viene siendo el diablo, quien es otro sembrador, un pervertidor y destructor. Así que el propósito que tenía el diablo con sembrar la cizaña era simple y llanamente echar a perder el trigo, contaminarlo y echarlo a perder, echar a perder el siembro de nuestro Dios. Y así concluimos esta primera parte enfatizando que el reino de los cielos no es la iglesia, del que habla aquí no representa la iglesia, es la cristiandad, la confesión, la profesión del cristianismo en el mundo, o sea, en el campo. Y esto está compuesto tanto de iglesia falsa como la iglesia verdadera. Y ambas claman ser iglesias.
Por eso en Apocalipsis capítulos 2 y 3 dice siempre el Espíritu, dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Concluimos aquí la parte 1.